Y como les decía, vamos a empezar con los problemas de la clase pasada, nada más para checar cómo se resolvían, y otras cosillas, ¿no? Entonces, déjenme, empiezo a compartir. Bien, entonces este es el que habíamos dejado pendiente, bueno, para que lo fueran pensando un poco, que era determinar para qué valores de A y B la recta 2x más y igual a b es tangente a y igual a por x cuadrada en x igual a 2. Sabemos que para que sean tangentes, bueno, tienen que pasar dos cosas. Uno, que los dos tienen que pasar por el mismo punto, es decir, en este caso, ese me lo voy a apuntar. Déjenme hago un poquito más grande la letra. Ya me perdí. Ahora déjenme lo hago más chico. Lo hago aquí. Entonces, tendría que pasar por el punto, bueno, ya sabemos que es x igual a 2, y ese sería el punto 2, cuando x es igual a 2, y sería igual a 4a, ¿verdad? Entonces, pues ese es uno de los puntos, tienen que pasar por ese punto, y el otro es que tienen que tener la misma pendiente, ¿verdad? Para que sean las dos tangentes, bueno, las dos rectas. En este caso, entonces, decimos que la pendiente ese punto entonces tenemos que es dy en dx, ¿no? ¿Cómo está cambiando la variable y con respecto a los cambios en x? En este caso, tenemos que es 2a por x, ¿no? Y eso evaluado en x igual a 2, x igual a 2, que es el punto que nos interesa. Este es igual a 4a, ¿no? Entonces ya sabemos por qué punto pasa y sabemos cuál es la pendiente, ¿no? Entonces, la recta tangente a la parábola con esa pendiente que pasa por ese punto quedaría determinada por la ecuación y menos ¿dónde está? 4a, y eso es igual a la pendiente, bueno, eso me lo pongo ahorita así, la pendiente por x menos 2, ¿no? Esta es la ecuación. Bien. Y de ahí, entonces, ahora sí. Y ahorita nada, sustituir los puntos porque como eran iguales, y 4a para y y 4a para la pendiente, para que no se confundan, ¿no? Pero entonces, yo tengo esto, nada, me falta sustituir el valor de m y despejar. Entonces tenemos que y es igual a 4a por x menos 2. Ya saben, igual si tienen duda, pues ahí me pueden, bueno, los invito, si se animan a abrir el micrófono y preguntarme, o si no, también tenemos el chat, ¿no? Entonces 4a, que es de la pendiente, más 4a, que viene de y, ¿verdad? Y ahorita hago un resumen para los que se vayan ahorita incorporando lo que estamos viendo. Estamos resolviendo el problema que dejamos para pensar, ¿no? Entonces, esto es igual a 4a
AX menos 8A más 4A. Y este es igual a 4AX menos 4. Menos 4A, ¿verdad? Bien. Entonces, nada más de lo que hemos hecho hasta ahorita, déjenme nada más como un resumen rápido. Aquí empezaba. Entonces, íbamos a encontrar estos valores, ¿verdad? Para que esta ecuación y esta tuvieran, bueno, para que esta ecuación de la recta fuera una tangente de esa parábola. Entonces, lo que estábamos diciendo es que para que sean tangentes tienen que pasar por el mismo punto y los dos tendrían que tener la misma pendiente. Entonces, primero calculamos el punto por donde pasa. O sea, simplemente sustituimos el valor de y. Y calculamos la pendiente como siempre lo hemos hecho a través de la derivada. Derivamos la parábola y le evaluamos en el punto y sabemos que en ese punto tiene que tener una pendiente 4A. Para encontrar la ecuación de la recta tangente a la parábola, todavía no nos estamos metiendo con la candidata a ser tangente, solamente estamos trabajando con la parábola. Entonces, sabemos que la recta tangente a esa parábola está dada por esta ecuación. Pasa por este punto y tiene esta pendiente. Sustituimos los valores que ya habíamos obtenido de pendiente y bueno, y los valores del punto, y llegamos entonces a esta ecuación que me da la recta tangente a la parábola en ese punto. Ahora, como yo quiero que esta recta que tracé aquí, o bueno, ecuación que dimos, sea la que es la pendiente, la recta tangente, entonces tenemos que igualarlas para que las obliguemos a hacer hacer la recta tangente de esa parábola a la que llegamos, ¿no? Entonces, esta ecuación la tengo que igualar a esta ecuación. Bueno, y esto ya saben que es igual a y, ¿no? Digo, esto es, bueno, y es igual a 4 más x menos 4a. En este caso, pues está relativamente fácil, ¿no? Aquí, por ejemplo, tenemos, yo lo voy a poner aquí para que no esté moviendo la hoja. Teníamos que y es igual a menos 2x, lo estoy despejando de aquí, y es igual a menos 2x más b. Entonces, nosotros sabemos que la pendiente va a estar multiplicando a la x. La pendiente acá está multiplicando a la x. Y sabemos que la ordenada al origen es esta de acá, ¿no? Entonces, lo pongo acá. Entonces, vamos a tener que 4a tiene que ser igual a menos 2, ¿verdad? Porque yo quiero asegurar que las pendientes sean iguales. Y esto implica que a es igual a menos 1/2. Y de la otra ecuación, b es igual a menos 4a, que es lo que teníamos aquí, ¿no? Ahí. Ya está de acá. Entonces b es igual a menos 4a, pero yo ya sé cuánto vale a. Entonces esto es igual a menos 4 por menos 1/2. Y este es igual a 2. Entonces, para que la recta sea la tangente a la parábola en ese punto, en x igual a 2, necesitamos que a sea igual a 1/2 y que b sea igual a 2. Es decir, en este caso sería y igual a menos 1/2 de x cuadrada, tiene como tangente a, no es la, que no es 2x más y, 2x más y
igual a 2 en x igual a 2. Ese sería nada más lo que se tendría que hacer en este punto. La idea aquí era como retomar las ideas de recta tangente y ver cómo se aplicaban. Déjenme nada más para que quede bien claro. Esta sería la ecuación. Bueno, ya me quedó muy grande, pero ahorita la dejo más chiquita. Esta es la gráfica, ¿no? Tenemos que, es una parábola que abre hacia abajo, porque la tomamos en a igual a menos 2, menos un medio, perdón. Y al aplicar, bueno, todo lo demás que estuvimos viendo, me queda que en el punto 2, menos 2, tiene la recta tangente esa que pusimos ahí. Nada más grafiqué estas ecuaciones, ¿no? Esta y esta. Se ve que efectivamente se cumple que sean tangentes, ¿no? Bien, Disculpe, entonces... profesor. Sí, dime. Una duda, ¿por qué derivamos la parábola? Lo que pasa es que nosotros, en este caso, déjame, lo vuelvo a subir. Lo que queremos es que esta recta, esta que tenemos aquí, sea tangente, ¿no? Para lo cual queremos ver cuánto vale A y B. Lo que sabemos es que sobre la que queremos tener la tangente es esta función, y igual a, o sea, la parábola. Entonces tenemos que trabajar con esa porque a esa es la que nos está dando, digamos, como la restricción de sobre esa tiene que estar la recta tangente. La tangente es la 2x más y igual a B. Pero la que nos está interesando encontrar su tangente sería la parábola. Entonces, en ese punto, la derivamos para encontrar la pendiente de la parábola en el punto x igual a 2. Por eso es que sobre esa hacemos la derivada. Porque esa nos está Ya, diciendo exactamente cómo va a ser ya, la tangente. gracias. Y ya después obligamos a esta ecuación que tenemos aquí, obligamos a esta ecuación a que cumpla el requisito que ya le habíamos dado. O sea, nosotros teníamos originalmente que esta es mi tangente, mi recta tangente a la parábola. Este es lo único que yo sé. Y luego, entonces, quiero obligar a que esta de aquí se comporte como la que yo encontré, ¿no? Y entonces ya vamos sabiendo qué cosa con qué igualamos y pues ya, obviamente tenemos un sistema donde tenemos dos incógnitas, necesitamos dos ecuaciones, entonces tenemos ya la ecuación de la parábola, de la tangente a la parábola y la ecuación a la que yo quiero llegar, ¿no? Entonces, por Y eso trabajamos. y otra pregunta. Entonces, siempre que derivemos, por ejemplo, la parábola, ¿nos va a salir la pendiente? La pendiente en ese punto, ¿no? Esa es algo de las cosas importantes de la derivada, ¿no? Tiene muchas interpretaciones, pero si lo dejamos en contexto de trabajar con funciones, cuando hagamos la derivada a una función la que sea, y como encontramos la derivada, esta siempre va a dar la derivada en el punto. Por eso también es una de las cosas que quiero ahorita discutir, a lo mejor esto ahorita nos ayuda. Las gráficas, no me acuerdo, y bueno, es que no le pregunté bien a Fer, si hicieron análisis de gráficas con las derivadas, pero si no, ahorita hacemos un ejercicio que nos va a ayudar mucho a ver cómo se está comportando esta derivada como la pendiente. Pero acuérdense también que la podemos ver como la tasa de cambio. Si estamos, por ejemplo, recordan, por ejemplo, con Ernesto, ¿no? Cuando están viendo cómo se mueve un objeto, y si llegan, bueno, no sé si ya llegaron a esta parte, pero lo derivan, ahí estamos encontrando, si tenemos el cambio de posición con respecto al tiempo, estamos encontrando una velocidad, y esa es una tasa de cambio, ¿no? O vamos a ver cómo está cambiando la, la curva. Por ejemplo, en este caso de la parábola, esta parábola aquí, ¿no? Por tomar cualquier, un ejemplo aquí, esta parábola, si dijera que la trayectoria de un objeto está modelada por esta parábola que tengo en rojo aquí, entonces yo podría pensar, por ejemplo, si sería, no sé, y contratiempo. A lo mejor podría pensar que, bueno, se está moviendo, están disminuyendo las y conforme va pasando el tiempo. Digo, aquí tendría tiempos negativos, pero bueno, no nos metamos a cosas físicas ahorita si tiene sentido interpretación, ¿no? Pero pensaríamos que se va disminuyendo la y luego empieza a aumentar la y conforme pasa el tiempo.
Lo que podríamos ver, ahorita lo hacemos con más detalle en otra curva, es que, por ejemplo, aquí yo tengo que va creciendo y luego se va, como que se ve que se va disminuyendo la velocidad a la que se aproxima, a la que disminuye Y. Eso pensándolo como tasa de cambio, no como tangente. Si se fijan, son relaciones, y están relacionados los conceptos, pero uno lo podemos ver como pendiente y otro lo estamos pensando como tasa de cambio, que en este caso, por ejemplo, podemos pensar en la velocidad. Entonces son interpretaciones nada más, ¿no? Como derivada per se, como un instrumento matemático que tenemos ahí, también lo podemos ver y vamos a ver también cómo podemos estudiarlo simplemente como una derivada, ¿no? Pero entonces, en este momento sí siempre nos va a dar la pendiente. Digo, ya la respuesta corta sería eso. Gracias. Sí, nada. Bien. Entonces, si ya no hay duda con este problema, nada más será como para plantear, déjenme resolvemos otro para hacer esto que les digo, esta discusión sobre las derivadas. Entonces, déjenme, digo, nada más para retomar esto y... ¿Qué problema íbamos? 3, 4. Terminar la tangente de y igual a x. Está interesante esta curva, vamos a trabajar un ratito con ella. X cuadrada en punto 3, es un punto medio extraño, pero vamos a mantener así, 0.3. En este punto quiero encontrar la tangente. Entonces ya sabemos que tenemos que hacer dos cosas. Por un lado, calcular la pendiente, y por otro lado tenemos que hacer que esa recta, que ya sabemos su pendiente, pase por ese punto, ¿no? Entonces, pues vamos a empezar con la pendiente, ¿no? En este caso, y ahí sirve que practicamos la regla del cociente, que generalmente de estas primeras reglas que se ven es la más compleja, porque ahí hay que tener cuidado con el signo nada más, ¿no? Luego se lo llegan a invertir. La regla del producto no hay problema, porque es uno por la derivada del otro y luego ese otro por la derivada del otro, ¿no? Y como son positivos, no importa cómo los tomen, no hay problema. Pero en este sí hay que tener cuidado con quién va primero. Entonces tenemos que la pendiente, que es la derivada de y con respecto de x, es igual a la derivada de esto. Déjenme lo pongo nada más para que quede. Voy a seguir trabajando con este que discutimos la vez pasada, operador, ¿no? X entre 1 más x cuadrada. Entonces, este es igual. El de abajo al cuadrado, pues ya sabemos que va a ser el de abajo al cuadrado, lo dejamos ahí, ¿no? 1 más x cuadrada al cuadrado, ¿no? Entonces ahí viene, ¿no? El de abajo por la derivada del de arriba, menos el de arriba por la derivada del de abajo, ¿no? Ahí es donde tenemos que acordarnos quién va primero. Entonces, voy a poner explícito el de abajo por la derivada del de arriba, menos el de arriba por la derivada del de abajo. Yo aquí nada más lo estoy haciendo explícito, a lo mejor si ustedes ya lo manejan un poquito más rápido, pues no tienen que hacer tantos pasos, ¿no? Pero vamos a hacerlo por lo menos esta vez. La derivada de x con respecto a x, pues ya sabemos que es 1. Y la derivada de 1 más x cuadrado, la derivada de 1, que es una constante, me va a dar 0. Y la derivada de x cuadrada con respecto de x me va a dar 2x, ¿no? Entonces de aquí, todo este término me va a dar un 2x cuadrada, ¿verdad? Entonces voy a tener 1 más x cuadrada, que sale del primer término, menos x por 2x. Entre el de abajo al cuadrado. Entonces aquí se ve que es 1 más x cuadrada menos 2x cuadrada, me va a quedar 1 menos x cuadrada entre 1 más x cuadrada al cuadrado, ¿no? Entonces, ya tengo ahí la derivada vista a lo mejor como una función, porque yo veo que depende de x, ¿no? Para cada valor de x yo puedo asignar un valor
de este objeto que le llamé de y en dx, ¿no? Que también lo podría ver como una función. Eso no, que es lo que quiero ahorita platicar un poco, ¿no? Entonces, la pendiente en x igual a 3 sería de y en dx, que es otra forma de en x igual a 3, otra forma de anotarlo. Digo, con la barrita que estamos diciendo que estamos evaluando la derivada en ese punto, ¿no? Entonces, esto me quedaría lo voy a poner aquí, 1 menos 9 entre 1 más, bueno, 1 más 9 al cuadrado, ¿no? Entonces ve que este es 1 menos 9 es menos 8, entre 10 al cuadrado que es 100, entonces me va a quedar menos 0.08, ¿no? De pendiente. O sea, muy, muy pequeñita la pendiente, casi es una recta horizontal. Y ya que tenemos la pendiente, entonces ahora sí nos vamos a la ecuación de la recta punto pendiente, ¿no? Entonces tenemos que es y menos y0, en este caso y0 es 0.3, y ese es igual a la pendiente, que en este caso es menos 0.08, que multiplica a x menos el punto donde 3, ¿no? Entonces, eso lo puedo ver como y igual a menos 0.08 x menos, bueno, en este caso se hace la multiplicación de menos 0.08 por menos 3, y a eso le sumamos 0.3, ¿no? Déjenme lo hago ya más rápido para, igual chequenlo, no vaya a ser que se me fue por ahí algo, y eso me queda menos 0.54. Y ya tenemos ahí la tangente en ese punto. Déjenme, pongo la gráfica rápidamente, para que se vea, por un lado, cómo es la curva, y por otro lado, cómo queda la tangente, ¿no? Lo voy a poner pequeñita, pero si quieren ya después ustedes lo pueden hacer más grande, o la podrían intentar encontrar. Bueno, ahorita la hago más pequeñita, más ahorita para verla. Entonces tengo en verde cómo es la gráfica, ¿no? Se ve que baja, tiene como una jorobita ahí abajo, luego sube otra jorobita, y estoy encontrando la pendiente en el punto 3, aquí, ¿no? Grafiqué en morado la gráfica de la recta que encontramos, ¿no? Si se fijan, pues sí, sí se ve que sea tangente, y además sí tiene sentido que tenga una pendiente tan pequeñita, porque ya ahí se ve que la recta empieza a ser, digo que la curva empieza a ser como más planita, ¿no? Pero está interesante cómo tengo esta función verde aquí, ¿no? Su comportamiento. Para lo cual, déjenme, la dejo aquí, que no se estorbe. Quisiera que veamos más bien la gráfica de esta, la que comparemos la gráfica de la función con la gráfica de su derivada. Ya vimos que la derivada vista como función es 1 menos x cuadrada entre 1 más x cuadrada al cuadrado. Antes de poner la gráfica para ahorrarme ya un paso y no hacerlo tan tardado, me gustaría también que sacáramos la segunda derivada. Entonces, por ejemplo, ya tenemos el comportamiento de la gráfica y está en verde. Tenemos cómo podríamos ver el comportamiento de la derivada. Vamos a obtener la segunda derivada. Que como vieron también ya con Fer, pues en realidad una función la podemos derivar tantas veces querramos hasta que se haga cero, ¿no? El grado de la función derivada va a ser la cantidad de veces que podamos derivarla sin que se nos haga cero, ¿no? Entonces, bien, vamos a, aquí la voy a poner, ¿no? Entonces, nada más, acuérdense, esta es la función que ahora estoy derivando,
estoy derivando la derivada, entonces me va a quedar que la segunda derivada de y con respecto de x, y acuérdense, esto también, ¿cómo ponemos el 2 aquí? Porque también me han dicho que como que causa conflicto, porque en una está el 2 hasta afuera y en otro está el 2 entre la d y la y es por el operador que tenemos, ¿no? Estamos aplicando la derivada con respecto de x a la derivada con respecto de x de y, ¿no? Entonces aquí se ve que esto es el operador y por eso es que se queda con este 2 allí. Pero bien, entonces vamos a sacar la derivada de esto que ya conocemos. Entonces me va a quedar el de abajo al cuadrado otra vez, que ya no hay problema. Me va a quedar 1 más x cuadrada al cuadrado que tenía, y eso al cuadrado, ¿no? Ahorita ya lo ponemos bonito, pero nada más para que se quede claro quién es. Y luego ya me quedaría el de abajo, 1 más x cuadrada al cuadrado por la derivada del de arriba menos el de arriba por la derivada del de abajo, ¿no? Bien, entonces... Profesor, Ajá, sí, dime. una duda. ¿Por qué eleva los términos? Bueno, en ambos casos puso el término 1 más x al cuadrado, lo volvió a elevar al cuadrado. Porque será así, está aquí mi función de acá. Ah, ok, sí, ya, perdón. Gracias. No lo pude, pues, pero sí, ahí nada más échenle un ojo porque sí, también se me puede haber ido, ¿no? Entonces sí, chéquenle que no se me vaya, pero sí, oficialmente esta es la que estoy derivando. Entonces, bueno, el primer término que tengo aquí que me quedaría igualito, 1 más x cuadrada al cuadrado por la derivada desde acá, que me quedaría menos 2x. Menos 1 menos x cuadrada por la derivada del segundo. En este caso, pues, ya vimos regla de la cadena, pues, podemos directamente poner esa derivada, ¿no? Me quedaría 2 por 1 más x cuadrada por 2x, ¿no? Entre 1 más x cuadrada a la cuarta, ¿no? Ya nada más para simplificar. Luego, bueno, ya para no hacer esto tan tardado, para que podamos pasar a la parte que me interesa, que son las gráficas, aquí hagan un poquito de álgebra, simplifíquenlo todo lo que puedan, y se fijan, aquí me va a quedar 2x cúbica menos 6x, digo nada más, corroboren que todo esté bien y hagan las simplificaciones, entre 1 más x al cuadrado al cubo, ¿no? Yo nada más es algebrita de ir quitándose términos, y te fijan, aquí ya me quité un término del denominador. Pero esa es la segunda derivada, ¿no? Entonces, si yo superpongo la gráfica original de x entre 1 menos x al cuadrado con su derivada y con su segunda derivada, voy a obtener esta gráfica, ¿no? Déjense las muestro aquí. Y la va a ser un poquito más chica. Igual esta, si pueden ustedes obtener la gráfica en su casa con pues, el programa que a ustedes más les guste. Tenemos muchos, pueden utilizar el GeoGebra, Matemática, que también es un programa gratuito. Si ustedes ya más o menos van bien con Python, a lo mejor podrían hacerla hasta en Python, ¿no? Son gráficas sencillas
le serviría mucho porque aquí, pues como se pierde un poco la información. Pero bueno, aquí si se fijan, en verde sigo teniendo la gráfica original. Luego, en negro tengo la derivada. Aquí voy a ponerle f de x, aquí voy a poner f' de x, y aquí tengo f b' de x. Entonces, esta es la discusión que me interesaba. Por ejemplo, si se fijan aquí, tengo una pendiente horizontal, como ya habíamos visto. En este punto, bueno, en realidad déjenme, utilizo las gráficas para apoyarme. Tengo aquí un pendiente horizontal, es decir, donde su derivada se me hace 0. Aquí en este punto se ve que su derivada se me hace 0, entonces aquí tengo el punto que tiene una tangente horizontal, que lo podríamos calcular con el álgebra haciendo álgebra con las funciones que ya determinamos. Pero bueno, vamos a utilizar la gráfica para hacer unas discusiones mayores. Aquí otra vez, tengo en este punto que la derivada se me hace 0, entonces en este punto tengo la tangente horizontal de la curva original. Tengo otros puntos interesantes, ¿no? Por ejemplo, en este punto, si yo analizara a la derivada como una función nuevamente, yo podría calcular el punto donde esa nueva función tiene una pendiente 0. En este caso, pues parecería que es aquí en este punto, ¿verdad? Y ese punto sería aquí, ¿no? Digo, ahorita nada estamos viendo la verde, ¿no? Porque ahorita digo, ahí se me juntó con la roja, pero pensamos nada más en la verde. Entonces son los puntos que podríamos pensar interesantes de la derivada. Otra cosa ya más como comportamiento de la gráfica en negro, fíjense, toda la gráfica en negro por aquí va abajo del eje de las Y. Es decir, en todo momento, esta es negativa. Y como ya también habíamos visto un teorema, en algún punto, si es negativa y luego se hace positiva, como en esta sección de aquí, en esta parte de aquí, en ese punto ya se hace positiva, nada más pensando ahorita del otro lado del eje de las y igual a 0, de x igual a 0, ¿no? Entonces, es negativa hasta aquí, y luego para acá se hace positiva. ¿Qué es lo que podríamos pensar de la curva verde? Aquí se ve que va haciéndose, si quieren, lentamente, pero se ve que va decreciendo, o sea que se va haciendo negativa, ¿no? Más hacia abajo. Y en este punto en particular, ahora empieza a crecer la curva en verde. Todo este tiempo está creciendo, tiene un comportamiento hacia arriba, y si nos fijamos la curva en negra, mientras todo eso pasa en la curva en verde, siempre está por arriba del eje. En este punto, en x igual a 1, vemos que la curva en verde ahí dejó de crecer y va ahora haciéndose más chiquita y va decreciendo, ¿no? Ahora va hacia abajo, lentamente, pero va hacia abajo. Y vemos que la curva en negro en ese momento se pasó del otro lado del eje y entonces ahora es negativo. Todo el tiempo va a ser negativa de ahí en adelante. Entonces, a través del análisis de la derivada o de la derivada vista como una función, podemos ir viendo cómo podemos describir de mejor forma las funciones, ¿no? Que es lo que habíamos dicho que necesitamos hacer con estas herramientas nuevas que estamos desarrollando. Ahora sí, vámonos a ver la segunda derivada, la gráfica en rojo. Como les decía, aquí hay varias cosas, ¿no? Por ejemplo, la gráfica en rojo, si empezamos a ver también puntos de interés, podría ver que en este punto pasa por 0, ¿no? Todo el tiempo es negativa y en este punto aproximadamente se vuelve de negativa a positiva, es decir, ahí tiene una raíz. Lo mismo va a suceder de este lado. En ese momento, la gráfica en rojo pasa de negativa a positiva. Y entonces, lo que podríamos ver es que aquí debe de pasar algo interesante en la gráfica original, ¿verdad? Lo mismo aquí. Déjenme, les dejo aquí bueno, a lo mejor algunos ya más o menos saben qué está sucediendo, pero déjenme lo dejo ahorita como la incertidumbre, vamos a discutir más adelante esto, pero lo que sí sabemos es que ahí hay un punto de interés, ¿no? Podríamos pensar. En este caso hay un punto de interés aquí, hay un punto de interés aquí, y obviamente en este punto que ya lo habíamos marcado, pero ahora pensando en la gráfica en rojo, también es un punto de interés porque vuelve a pasar por el, por el eje, ¿no? O sea, vuelve a tener una raíz ahí. Entonces, tenemos varios comportamientos interesantes que podemos analizar a través de las derivadas, ¿no? Cómo se está aquí decreciendo la función, luego cómo está creciendo, y luego cómo vuelve a hacerse decreciente, y luego este punto que tengo aquí que me está indicando algo. Yo sé que sigue siendo decreciente, pero algo debe de cambiar, ¿no? Porque ese es un punto, parece que es interesante, ¿no? Lo mismo acá, ¿no?
Aquí ya sabemos que va a ser decreciente la función, pero algo debe de cambiar que me está indicando ese punto. Entonces vamos a hacer adelante. Pero si se fijan, podemos hacer un estudio bastante completo de esta función en verde a través de ver las derivadas, pero con funciones, ¿no? Porque vimos las gráficas de esta función, ¿no? Sí, más o menos queda claro lo que aquí más o menos se quiere, bueno, se puede ver de la gráfica en verde. Digo, a lo mejor ustedes pueden hacer la gráfica en su casa y pueden hacer un acercamiento y ver más en detalle los puntos, ¿no? Pero ahorita por lo menos que medio entendamos cómo estamos estudiando la gráfica en verde, ¿no? Sí, 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 sí queda todo bien, en orden. Bueno, entonces, déjenme, resolvemos un último problema antes de pasar a la parte que me interesaba, bueno, el tema nuevo que me interesaba ver hoy de derivadas implícitas, pero quiero ver una aplicación más de las derivadas. Ah, bueno, no es cierto, quiero ver dos problemas porque es interesante. Otro problema que quería resolver, bueno, desde la clase pasada, pero se nos fue el tiempo, ¿no? Entonces, déjenme ver cuál vamos, otra vez 4. El problema 5. Demuestren lo quiero resolver porque por alguna razón siempre que ponemos un problema en matemáticas con la palabra demuestren, como que ya sienten que va a ser muy difícil, ¿no? Entonces, en este caso, las demostraciones que estamos haciendo no son muy complejas, nada más hay que aplicar estas demostraciones, ¿no? A lo mejor hay otras que hacen los matemáticos puros que sí pueden ser más complejas, pero en este caso queremos nada más utilizar las herramientas que ya definimos o los conceptos que ya definimos para demostrar esta nueva propiedad. Por ejemplo, lo que quiero que demuestren, o que demostramos ahorita entre todos, es que si tengo yo tres funciones, f por g por h, y quiero sacar su derivada, déjenme lo pongo aquí de esta forma, que no he ocupado mucho esa notación. Quiero determinar que esto es dado por la derivada de f por g por h más f por g por h' más f por g prima por h. Entonces, habíamos visto nosotros la derivada de cuando se tiene el producto de dos funciones. En este caso tengo el producto de tres funciones y su derivada está dando por una cosa muy similar a la que ya habíamos visto, ¿no? La derivada de una función multiplicada a las otras dos y la derivada igual, ¿no? Aquí se mantiene siempre el mismo comportamiento. Estas dos por la derivada de la otra, bueno, aquí ya no me quedó para asociar, pero se ve, ¿no? Se ve el comportamiento. Entonces, ¿cómo podríamos hacer esta demostración? Para demostrar que efectivamente tiene ese comportamiento la derivada del producto de tres funciones. Lo que podemos hacer es definir una nueva función. Podemos decir, bueno, yo de entrada podría decir, yo quiero definir una función que sea el producto de f por g. Yo podría desarrollar, digo, ya explícitamente, desarrollar los productos y definirla, ¿no? Entonces yo puedo poner que z, por ejemplo, z de x, porque sabemos que todas son funciones de x, es igual a f por g. Esto implica que f por g por h sea igual a z por h. Y esa ya la podemos sacar, ¿verdad? Z por h, su derivada, pues ya sabemos que es z por h' más h por z'. Ahora, obviamente esta z yo la tengo definida como el producto, ¿no? Entonces, cuando haga esta derivada, yo tengo que tomarla como todo el producto. Entonces, esto me quedaría z, vamos a aplicar ya
su definición, o bueno, ponerla de forma explícita, no pasa nada, ya terminamos la derivación. Entonces me queda F por G por H', ¿no? Ya tengo el primer factor que quería, el primer componente que tenía aquí. Digo, tengo este, ¿no? Ya tengo este. Ahora vamos a ver este segundo de acá. Entonces, más H por G. Ahí, déjenme ver cómo le... Ah, no, aquí. Sí, ahí está, ¿no? Entonces ahora tengo H por... Quería ver si no me había cambiado nombres, ¿no? Por F por G. F por G, prima, ¿no? Que estoy ya nada más aplicando la definición. Y entonces esto es igual a F por G por H' más H que multiplica a la derivada de ese producto. Entonces sería el primero por la derivada del segundo más el segundo por la derivada del primero. Entonces, ahora sí, ya tengo los tres valores. Se ve que tengo la derivada de H, la derivada de G y la derivada de F. Entonces, nada más podemos poner F por G por H' más H por F por G' más H por G por F', ¿no? Ya sabemos que la multiplicación es conmutativa, entonces no pasa nada, ¿no? Directamente ya tenemos entonces los tres componentes de aquí, son estos tres componentes, ¿no? Entonces, si se fijan, las demostraciones no estaba tan compleja, ¿no? Nada más hay que ir viendo las propiedades que ya vimos, cómo las podemos ir aplicando al problema que se esté resolviendo, ¿no? Digo, nada más para que, si en algún punto, en alguna tarea les ponemos demostraciones, más o menos piensen que es hacia allá el trabajo que se les está pidiendo, ¿no? Que es más bien, más que una demostración como lo harían los matemáticas, a lo mejor, digo, no quiero decir ninguna cosa para no meter más ruido, pero es más bien aplicar, ¿no? A lo mejor más que demostraciones es mostrar, estamos mostrando que una relación se está cumpliendo, ¿no? En este caso vimos que la derivada de esas tres funciones es igual a, bueno, ese objeto que tengo ahí escrito del lado derecho, ¿no? La ecuación. Bueno, ahora sí, digo, nada más ese era como un problema intermedio que quería resolver. Ahora sí, el problema con el que me gustaría terminar este pequeño repaso de derivadas que estamos haciendo. Es el 6. Déjenme, nada más checo bien el... Profe, en dime. el chat está preguntando un compañero que de dónde sacó la Z. Ah, ya, gracias. Sí, se me había pasado. La Z yo la definí de esa forma, ¿no? O sea, como yo sé cómo trabajar con producto de dos funciones, que es lo que ya estuvieron trabajando con Fer, entonces para poder desarrollar esta derivada de tres funciones, lo que hago es, bueno, vamos a utilizar una especie de función complementaria que me permita regresar a lo que yo sé, es decir, multiplicar dos funciones. Entonces definimos la Z como función de X, como el producto de las funciones que tengo acá, ¿no? Digo, aquí no puse explícitamente que todas son funciones de X, pero en realidad son así, ¿no? O sea, Z es una función que está definida por el producto de F con el producto de G. Y entonces, ahora sí, esto de aquí, con esta definición, lo puedo escribir como esto de acá. ¿Sí, más o menos? Digo, sí se ve sí, fue algo que a mí se me ocurrió, ¿no? Cuando, ya saben, en esta parte del proceso de ser matemático, digamos, empezar a entender mejor las matemáticas, es eso, ¿no? Es ir viendo como qué me sirve o qué me puedo yo definir que me ayude a hacer la demostración o a resolver este problema, ¿no? Es la parte como de experiencia que ustedes van a ir desarrollando en el transcurso de, bueno, de su formación como, bueno, en este caso como científicos de la Tierra, pero aparte esta formación como matemáticos, ¿no? Que de alguna forma, pues van a ser matemáticos indirectamente, ¿no? Con estos conceptos, ¿no? Entonces, esta es la parte que únicamente se puede desarrollar resolviendo problemas, ¿no? Bien, entonces le digo, si ya no hay más dudas de
este problema. Déjenme, les leo el enunciado, ¿no? Es un poquito largo, para que no se me vaya, ¿no? Entonces, la idea es, este problema dice, una escalera de 10 metros de 10 metros está apoyada sobre una pared vertical. Digo, lo voy a escribir ahorita en resumen para no me tardarme tanto escribiendo. Entonces ya saben que está apoyada sobre una pared vertical y tenemos que el ángulo teta es el ángulo entre la parte superior de la escalera y la pared. Escalera. Y la pared, ¿no? Y X la distancia entre el extremo inferior de la escalera a la pared. De abajo. Bien, entonces, la pregunta es, si el extremo inferior de la escalera comienza a resbalar, tenemos la escalera, si ahorita hago el diagramita, pues empieza entonces a resbalar este extremo, entonces determinen con qué rapidez cambia X con respecto a teta cuando se tiene un ángulo de pi tercios. Con a teta cuando teta es igual a pi tercios. Y ahí más o menos nada más yo escribí el problema para no tardarme tanto, pero aquí les ponemos el esquemita para que quede más claro. Entonces tengo la escalera, una escalera normal, aquí está apoyada sobre la pared vertical y lo que sabemos es que la escalera mide 10 metros, ¿no? Entonces eso es una constante. Yo sé que esto son 10, bueno, son 10 unidades, ¿no? No importa. Y lo que me dice es que el ángulo entre la escalera, la parte superior de la escalera y la pared es de teta. Entonces yo sé que esto de aquí es teta, ¿no? Y me dice que la distancia de la pared al punto más bajo de la escalera está dado por X. Es una cantidad cualquiera X, ¿no? Entonces, de repente, la escalera se empieza a deslizar, ¿no? Como les decía. Y entonces quieren calcular, o que les piden calcular, la velocidad en la que esta escalera se está, me lo cambio de color, se está moviendo hacia acá con respecto al ángulo. Entonces, aquí es importante, por eso quería resolver este problema antes de pasar a otra cosa, porque si se fijan, en realidad mucho de las matemáticas que estamos desarrollando es porque nos va a servir para hacer modelos. También por eso en las tareas les pedimos mucho de que encuentren un problema donde puedan aplicar una cosa u otra que hayamos visto, ¿no? Ahorita, por ejemplo, les pedimos que encontraran un problema aplicado para la derivada del seno, ¿no? Creo, algo así era. Porque les digo, esa parte es muy importante en las matemáticas, nos van a servir para modelar el mundo, ¿no? Luego que ya podamos calcular razones de cambio y otras cosas, bueno, ya son parte de las herramientas que desarrollamos, pero la primer parte es este modelado, ¿no? Ahorita lo estamos haciendo muy sencillo, pero, por ejemplo, cuando colegas de ustedes, bueno, más adelante sean sus colegas, determinan si viene una masa de aire para ver cómo está cambiando
el clima, o si hay movimiento de las placas, obviamente eso no lo están, muchas veces no lo están haciendo directamente. Bueno, las placas tampoco, ¿no? Entonces lo que hacemos, bueno, tengo una relación que me modela cómo está moviéndose la masa de aire. Y entonces yo después digo, a ver, cómo está cambiando, cómo está sacando la tasa de cambio de esta masa con respecto al tiempo. Y entonces yo puedo decir, mira, sí se está acercando a la ciudad y con una velocidad de tanto, por eso yo puedo decir, no, a las 2 de la tarde tengo un porcentaje de que llueva del 80%, porque ya vi que todo parece indicar que se va a mover a esa velocidad y la nube va a llegar a donde estamos nosotros en ese tiempo, ¿no? Obviamente son modelos mucho más complejos, pero obviamente de alguna forma se llega a esta abstracción, ¿no? De modelos más complejos. Aquí estamos haciendo un modelado muy sencillo, pero esa es la importante de eso, ¿no? De esto, que una cosa muy simple como el deslizamiento de una escalera, que lo podamos modelar a través de una relación matemática con la que ya podemos trabajar después con las herramientas que tenemos. Entonces, dado todo esto del problema que les leí, si quieren se los vuelvo a leer ahorita una vez más rápidamente, exactamente como está enunciado. Díganme cómo sería la relación de entrada, antes de ir a la rapidez, cómo sería la relación que me da, ahora sí que valga la redundancia, la relación entre X y el ángulo teta. Mientras lo van pensando, les leo nuevamente el problema. Dice, una escalera de 10 metros de largo está apoyada sobre una pared vertical. Sea teta el ángulo entre la parte superior de la escalera y la pared, y X la distancia del extremo inferior de aquella hasta la pared. Si el extremo inferior de la escalera se desliza alejándose de la pared, ¿con qué rapidez cambia X con respecto a teta cuando teta es igual a pi tercios? Digo, así es muy lo que ya intenté en resumen escribir. Entonces, para empezar, ¿qué relación tengo para X con teta? ¿Se les ocurre algo que se les va a ocurrir si se fijan aquí, pues ya con esta simplificación que hicimos de la realidad de la escalera, ya saben, además, como les gusta hacer a los físicos, vamos a considerar que no hay fricción y no hay nada simplemente se empieza a deslizar sin que se separen las puntas ni nada, ¿no? O sea, las vacas esféricas famosas de los físicos, ¿no? Entonces, si se fijan, por este triangulito que tengo aquí, esto de aquí podría ser mi hipotenusa. Y aquí sería el cateto opuesto, ¿no, profe? Exactamente, entonces X con este triangulito, con este 10 y con este ángulo, ¿quién sería? ¿El seno? Exactamente, ¿verdad? X es igual a 10 seno de teta. Entonces, si yo quiero en este caso particular ver cómo está cambiando X con respecto a teta, pues simplemente ya sabemos que hacemos la derivada, ¿no? La derivada de X con respecto a teta es igual a 10 coseno de teta. Y en este caso queremos evaluar, porque ya se ve aquí que además por cómo tengo la relación aquí, si ustedes graficaran esto, bueno, ya saben cómo es la gráfica del coseno, se ve que la velocidad con que se va moviendo este punto con respecto a teta no es constante. Se ve que parte así como una velocidad más grande por la gráfica. Eso también nos ayuda a ver cómo está funcionando el mundo, digamos, ¿no? Aquí déjenme quedo con la primera parte de la gráfica del coseno. Entonces se ve que el coseno parte de un punto máximo y luego va haciéndose más chiquito. Entonces es lo que me podría yo pensar que sucede con la velocidad. Tengo una velocidad máxima de 10, aparentemente, cuando teta valía 0. Si tiene sentido físico, ya es otro asunto, ¿no? Ahorita matemáticamente hablando. Cuando teta es igual a 0, la velocidad es máxima de 10 y luego va disminuyendo hasta llegamos a un valor de pi medios, ¿no? En pi medios ya se hace 0 la velocidad. Y luego, pues ya es un valor negativo, que ahí es donde más bien entra la parte física, ¿no? Ver que parte del modelo con lo que nos estamos quedando nosotros tiene sentido a nivel real, ¿no? Pero bueno, aquí entonces se ve que la velocidad va cambiando y queremos evaluarla cuando teta es igual a pi tercios. Ustedes ya platicamos, ya más o menos se acuerdan, ya saben sacar el ángulo, bueno, las funciones trigonométricas de algunos valores particulares. Pi tercio, el coseno de pi tercio ya vimos que con ayuda de los triángulos es muy fácil de sacar, ¿no? Entonces,
la velocidad en este punto, ¿cuánto vale? Yo lo que les puedo ir ayudando es en las unidades, ¿no? Que también es importante. Aquí quedarían unidades, como tengo 10 metros sobre, en este caso, por cómo está dando el punto, radian, ¿no? Entonces, ¿cuánto vale esa velocidad con respecto a teta? Es decir, coseno de pi tercios, ¿cuánto les da? Sería menos seno de pi tercios por pi tercios. Aquí ya nada más es hacer la evaluación, aquí ya tenemos la velocidad. Entonces nada más tenemos que poner Ah, coseno de pi tercios. Si en ese caso estás sacando tú una segunda derivada, que sería algo muy interesante, que ahorita ya por cuestiones de tiempo ya no voy a entrar mucho en detalle, pero sería muy interesante ver que ustedes ya también, a lo mejor algunos de ustedes, o yo no sé si ya con Ernesto llegaron a esa parte, que podemos sacar la aceleración. En un momento tenemos el cambio de la posición con respecto al tiempo me da la velocidad, y el cambio de la velocidad con respecto al tiempo es la aceleración. Y a lo mejor algunos de ustedes ya también saben que existe una cosa que se llama el cambio de la aceleración con respecto del tiempo, que en los libros en español le llaman el jalón. Ustedes cuando van en la montaña rusa y empieza a subir, o sea, es el jalón que sienten en la cabeza, yo creo que por eso le llamaban así, cuando va cambiando la aceleración, se está incrementando la aceleración para llegar a una cierta velocidad. Entonces, la tercera derivada es el jalón que se llega a utilizar, ¿no? Creo que ya no hay una cuarta derivada, por lo menos yo no sé, que lleguen a tanto ¿cómo se llama? Bueno, interpretación física, la derivada sí la podemos llegar a tantos, pero entonces sí, una tercera derivada sería el jalón. Pero bueno, entonces aquí tenemos que el coseno de pi tercio es 1/2, y entonces aquí me quedaría 5 como velocidad, 5 metros por radian, porque estamos haciendo el cambio con respecto a teta. Hay una cosa que veremos más adelante, ya cuando tengamos un poquito más herramientas, que se llaman las tasas relacionadas, en donde ahí podemos ver, por ejemplo, podemos sacar cómo está cambiando la posición o el X con respecto a teta, pero aparte nos va a interesar ver cómo está cambiando teta con respecto al tiempo, porque nos va a interesar, en este caso, si es un problema más aplicado, cómo cambia la posición, o sea, cómo cambia X con respecto al tiempo. Y entonces primero tenemos que ver, ya se lo imaginan a dónde llega esto, si queremos ver primero el cambio de X con respecto de teta, y luego el cambio de teta con respecto del T, de un parámetro T, que en este caso sería el tiempo, ¿no? Entonces, eso se llama tasas relacionadas y nos permite hacer un mejor modelado de la realidad, ¿no? Porque como que medir con respecto a teta no es algo con lo que sea tan fácil, mejor con respecto al tiempo, es decir, cómo va evolucionando el movimiento de la escalera, ¿no? Pero entonces, sí quería ver este problema como introductorio para lo que después veremos, que nos puede servir para estudiar mejor la evolución de sistemas, ¿no? Como modelado. Sí, más o menos quedó claro cómo llegamos a ese 5 metros sobre radian. sí. ¿Sí? ¿Sí? Vale, gracias. Profe, Entonces, ¿por qué quedó en radianes? por cómo tengo el ángulo. Aquí yo estoy haciendo el ángulo directamente, lo estoy midiendo en radianes, y entonces directamente cuando yo hago la división, ya me queda en radianes. Si yo quisiera ponerlo en grados, no pasaría nada, entonces nada más paso a lo mejor mi ángulo en grados, y entonces yo podría determinar cuál es la tasa de cambio de X con respecto al ángulo en grados. Que ya saben que ahí viene un factor de 180, ¿no? Entre pi. Pero nada más, ahí es radianes por cómo di el ángulo original. Ok, gracias. Sí, de nada. Bien, entonces les digo, con eso así nada más era un panorama general de problemas que se me hacían interesantes que veíamos antes de continuar. Entonces así muy rápidamente, todavía no hay que, no tenemos prisa, estamos bien en tiempo. Déjenme, revisamos ahora sí el tema que quería revisar como tema nuevo, que sería el de derivadas implícitas, que van a ver que es sencillo, no está muy complejo, ¿no? Luego les paso, bueno, este archivo para que tengan estos problemas que resolvimos el día de hoy. Nada, que pues como aquí ya tenía iniciado el otro problema, lo dejé en otro documento, digámoslo, ¿no? Entonces luego les paso o lo copio en el siguiente documento. Y aquí tengo, ahora sí, el de derivadas implícitas. Bien, entonces, como ya habíamos también platicado las clases pasadas, en general hasta ahorita hemos trabajado con funciones que se les llama explícitas. Tenemos diferentes reglas, pero siempre podemos nosotros hasta ahorita derivar funciones que estén en esta forma. Hay otras funciones que
se pueden poner de este estilo o de este estilo, en donde o en algunos casos no podemos hacer el despeje para poner de forma explícita la función. Por ejemplo, el primer caso, no podemos despejar y para dejar las y de un lado y las x del otro, para poder hacer la derivada como estamos acostumbrados. De plano no se puede hacer en este primer punto. En el segundo punto, a lo mejor podríamos intentar despejar y, pero necesitaríamos construir dos funciones complementarias. Para eso, este de aquí, ya sabemos que es un círculo. Entonces, a lo mejor, para respetar la regla que habíamos dado de que para hacer una función no puede ser cortada por una recta vertical dos veces, entonces tendríamos que definir por un lado una, no sé, llamémosle y1 a la raíz positiva y llamémosle y2 a la raíz negativa, de forma que cada una de la parte superior y la inferior quedan por separado, y entonces no tenemos ninguna violación en esta regla de la recta vertical. Pero se ve que se complica, ¿no? Y en el caso de la primera, pues ni hablar. Sin embargo, estas funciones escritas de manera implícita, como las tenemos aquí, representan más cantidad de fenómenos que existen en la naturaleza de las que representan las funciones explícitas. Es más común encontrarlas de esta manera a las funciones explícitas. Entonces, nos interesaría también poder trabajar y ver las tasas de cambio de este tipo de funciones, les digo, son representan más fenómenos, ¿no? Entonces, para hacer eso, nosotros podemos tomar que y depende de x, pero nosotros a lo mejor no sabemos exactamente cómo depende de x, pero no importa, lo podemos dejar de esta manera, ¿no? Y lo que vamos a querer es nosotros determinar, entonces, el cambio de y con respecto a x, aunque no conozcamos explícitamente y. Vamos a ver ahorita un ejemplo. Por ejemplo, digo, en este caso, para empezar a trabajar, vamos a encontrar, por ejemplo, la tasa de cambio o la derivada de y con respecto a x de esta función. Sabemos que esta es una parábola horizontal y entonces no respeta, el criterio de la recta vertical. Entonces, nosotros, para poder trabajar como hemos hecho hasta ahorita, podemos definir, como les decía, esta y1, que me ponga la rama superior, y y2, que me modele la rama inferior. Y en ese aspecto ya ahora sí la tengo de forma explícita la y. Entonces yo podría derivar, derivo y1, me queda de esta manera muy sencillo, y derivo y2, lo mismo, ¿no? Me queda de esta manera la derivada. Pero tuve que hacer uso de estas dos reglas. En otro caso, vamos a dejarlo implícitamente la función. No sabemos cómo se relaciona, pero yo sé que implícitamente tiene que depender de x. Entonces, por ejemplo, si yo quiero derivar la función y cuadrada igual a x, derivemos y sin que hagamos explícitamente cómo es su comportamiento. En este caso, por ejemplo, yo podría suponer que tengo una especie de regla de la cadena, bueno, que puedo aplicar una especie de regla cadena porque tengo una composición de funciones. Tengo la función el cuadrado, que está compuesta con la función y que no conozco explícitamente. Entonces, con ese concepto yo podría decir, ok, entonces, la función al cuadrado la derivo, me quedaría y cuadrada, me queda 2y, y eso lo multiplico por la derivada de y con respecto a x, que no conozco, pero la dejo escrita de esa manera. De esa forma, no tengo que conocer cómo es y con respecto a x, simplemente estoy poniendo que su derivada tiene que existir y ser de esa forma. En este caso, entonces yo podría despejar y me queda que la derivada de y con respecto de x es 1 entre 2y. Con eso ya tengo la derivada completa. Si quisiera regresarla a la derivación que tuve en un inicio, es decir, cuando la abría en dos funciones, pues simplemente sustituimos, ¿no? Yo conocía que y1 lo puedo poner como la raíz de x y y2 lo puedo poner como menos la raíz de x, lo sustituimos en esta derivación implícita y llego entonces a las cantidades que ya tenía. Por ejemplo, para la parte positiva, 1 entre 2 raíz de x, y aquí para y2, pues ya no se los deje para terminarlo, ¿no? Que obviamente entonces me quedaría 1 entre menos 2 raíz de x, ¿no? Como es la que había llegado aquí. Pero si se fijan, aquí directamente ya tengo todos los casos considerados, tener que irlos desglosando en una sola paso, considerando a y con una definición implícita, podría tener todas las derivadas. Vamos a ver otro problema un poquito más complejo. Ahorita vamos a ver otros que pueden ayudarnos más a ver el beneficio de trabajar con estas derivadas de esta forma, ¿no?
Aquí, por ejemplo, tengo la circunferencia de radio 5 centrada en el origen, x cuadrada más y cuadrada igual a 25, y quiero evaluar la pendiente en el punto 3, menos 4. En ese caso, por ejemplo, yo tendría la circunferencia completa, denotado así, y yo puedo ver que por un lado tengo entonces la parte superior que me estaría dado por la raíz. Si yo quisiera despejar esa y, me quedaría y1 igual a la raíz de 25 menos x cuadrada, y la parte de abajo me queda menos la raíz de 25 menos x cuadrada. Para este punto en particular, que me están pidiendo calcular la pendiente de la circunferencia en ese punto, pues se ve que me puedo quedar simplemente con la raíz negativa, porque en esa parte está el punto que me están pidiendo, ¿no? Solamente por eso. Entonces, de las dos funciones que tenía, yo solamente me quedo con una, y podríamos calcular la derivada, ¿no? Entonces, por ejemplo, en este caso, la derivada con respecto de x de menos la raíz de 25 menos x cuadrada. Se me lo hago de nuevo grande esto para... bueno. Más fácil. Entonces, esto lo puedo ver como, bueno, la derivada con respecto de x de menos 25 menos x cuadrado. Digo, no sé si ya no haya mucho problema para derivar para la mayoría de ustedes. Pero entonces aquí me va a quedar menos 1/2. Bueno. Ahí, bueno, es que ya... Lo voy a escribir ya en la notación normal. A ver si me dicen si no hay problema. Menos 2 raíz de 25 menos x cuadrada por la derivada de lo de adentro, que sería menos 2x, ¿no? Esa es la derivada, y como me está pidiendo calcularla en este punto, pues directamente sería en x igual a 3. De esta ecuación que puse ahí, sí, más o menos todos lo ven que se pudo llegar a esa derivando. Digo, es que me lo aventé No, rápido. profe. Sí, perdón. No me quedó claro cómo fue. No entendí por qué quedó abajo, como abajo de la Sí, división. ese también está más eso. Quería, si no, para ponerlo un poquito más lento. Pero sí, no pasa nada, ¿no? Es que luego ya uno se acostumbra. Si no, no sé si les haya pasado, con ejemplo, cuando están, no sé, explicando a lo mejor divisiones con sus hermanos más pequeños, algo así, que luego se saltan ya pasos porque luego se les va que, pues en algunos casos luego, no sé, se les va, ¿no? Entonces ahorita lo podemos hacer con calma, sí, la idea es que lo vayamos haciendo todos juntos. Entonces tenemos menos 25 menos x cuadrada a la 1/2. Entonces, como aquí tengo la composición, aplicamos regla de la cadena. Entonces me quedaría menos 1/2. Estoy aplicando para la potencia de 25 menos x cuadrada. Todo eso a la menos 1/2. Porque en este caso apliqué 1/2 menos 1. El menos 1 lo puedo ver como menos 2/2. Entonces, 1/2 menos 2/2 me queda menos 1/2. Todo eso, que es la derivada de la función más externa, que era la de la raíz, por la derivada de lo de adentro. La derivada de lo de adentro sería esta de aquí. Entonces me queda la derivada de 25, que es 0, menos la derivada de x cuadrada, que se quedaría menos 2x. Entonces, esto de aquí, ya, como este signo lo tengo aquí con menos, pues vamos a ponerlo abajo para quitar. Ya saben que regla de los exponentes me dice que si yo lo bajo, le cambio el signo, ¿no? Entonces me va a quedar menos. De hecho, aquí ya aprovechando que lo tengo de esta forma, este menos con este menos me lo puedo llevar, y entonces me va a quedar. Ay, de hecho este 2 con este 2 me lo puedo llevar, ¿verdad? Este 2 con este 2 me lo puedo llevar, y entonces ahora sí, me va a quedar x entre a la 1/2, bueno, ya que lo bajo me va a quedar a la 1/2 positivo, pero sabemos que 1/2 se refiere a la raíz. Entonces me va a quedar x entre la raíz de 25 menos x cuadrada.
Y entonces ahora sí, lo aplicamos cuando x es igual a 3. ¿Sí quedó más claro escrito de esa forma? Sí, profe. Sale. Entonces, evaluamos nada más. Me queda 3 entre la raíz de 25 menos 9, ¿no? Y entonces esto de aquí se ve que claramente es 25 menos 9 me da 16, raíz de 16, 4, entonces me queda 3 cuartos. Ese era un camino, ¿no? En el cual hicimos el despeje para sacar Y2 y lo pudimos trabajar como lo habíamos venido haciendo ahorita con los derivadas explícitas. Vamos a hacerlo ahora con la derivación implícita. Nosotros tenemos, déjenme lo pongo aquí. Ya lo voy a poner nada más aplicando implícita, para que quede claro nada más el siguiente paso. Y entonces ahora sí tenemos la derivada con respecto de x de x cuadrada más y cuadrada. Derivamos obviamente de ambos lados y eso es igual a la derivada con respecto de x de 25, ¿no? Nada más directamente lo aplico. Entonces, este caso lo voy a poner para que quede más claro, porque es el primero. La derivada con respecto de x cuadrada más la derivada con respecto de x de y cuadrada. Y este de aquí creo que ya podemos ponerlo igual a 0. Y entonces ahora sí. Esta primer componente que tengo aquí, pues esa sí la tengo la función explícitamente escrita como en términos de x, ¿no? Entonces esa la puedo derivar directamente. Entonces me queda aquí, la derivada de x cuadrada con respecto a x es 2x. Más la derivada de y cuadrada con respecto a x. En este caso, y todavía no la tengo de forma explícita, la tengo escrita implícitamente, ¿no? Entonces la derivamos como hicimos acá arriba. Bueno, hasta arriba. Entonces me quedaría 2y, que es sería aplicada al producto, por la derivada de y con respecto de x. Y eso es igual a 0. Entonces, yo ahora sí podría poner que dy en dx es igual a menos 2x entre 2y, ¿no? Simplemente lo despejé. Aquí tenía sumado 2x, lo paso restado, y luego el 2y que lo tengo multiplicado lo paso dividiendo. Entonces ya nada más me quedaría aquí menos, menos x entre y. Y si queremos evaluar en el punto, aquí ya directamente yo conozco el punto, ¿no? El punto era el 3, menos 4. Entonces me quedaría menos 3 entre menos 4, y eso es igual a 3 cuartos. Entonces, la pendiente en este punto es 3 cuartos directamente, ¿no? Positivo, como lo hicimos ahora por los dos caminos, ¿no? Ya directamente estamos considerando ahí que estamos en la parte negativa porque estamos considerando al menos 4. Pero si se fijan, con esta metodología que hicimos aquí, esta derivación implícita, pues ya podríamos haber calculado en cualquier parte de la circunferencia. En el caso pasado, ya nos tendríamos que restringir solamente a la parte de abajo, ¿no? Porque nos quedamos solamente con esa raíz negativa para poder tomarla como una función. ¿Sí más o menos queda esto como es la derivada de las funciones implícitas? Disculpe, nada más tengo una duda con respecto a por qué agregó el por 2, bueno, por dy sobre dx. ¿Este de acá? Sí, Ahí lo que estamos haciendo, aquí si se fija, esta ecuación que tengo aquí, yo estoy poniendo la derivada de y cuadrada con respecto a x, pero a y yo no lo conozco explícitamente. O sea, si yo quisiera decir, despéjame y con respecto a x para que yo pueda hacer esta derivada, no lo puedo hacer. Digo, no lo puedo hacer sin utilizar más funciones como lo vimos hace rato, ¿no? Entonces lo que hacemos es que, bueno, trata a y como que depende de x, pero no sabemos explícitamente cómo.
Entonces, aquí es donde se puede aplicar como una regla de la cadena, donde decimos, ok, vamos a derivar a y sin saber cómo es. Entonces, la derivada de y cuadrada va a ser 2y directamente por la derivada de y con respecto de x, porque y no la conozco, entonces tenemos que poner todavía esa derivación así, le dejamos, lo guardamos su lugar, aunque no lo sepamos explícitamente cómo es. Si se fijan aquí, ya cuando llego a esta parte, yo puedo saber explícitamente cómo es la derivada, pero a y nunca la despejamos, simplemente ya la trabajamos como si la pudiéramos intuir cómo se va, cómo es su comportamiento. O sea, yo sé que la derivada de y cuadrada sí es esto, pero esto de aquí yo lo tengo que seguir trabajando implícitamente porque no sé cómo podría yo despejar a y con términos de x. A diferencia de este primer valor que tenía aquí, este ya lo tengo despejado, solamente tengo en términos de x a la ecuación. ¿Sí? Siempre va a ser así, siempre que tú derives, a lo mejor aquí con este problema más complejo se ve más claro, ¿no? Este que tenemos aquí. Siempre que tú vayas a derivar en este tipo de derivación implícita a y, le vas a pegar su dy en dx para dejarlo implícitamente derivado sin que tengas que despejarlo. Ok, gracias. ¿Sí? Ajá. Y aquí les pongo como que en resumen de lo que estuvimos haciendo, los pasitos que podrían utilizar ustedes, ¿no? Por ejemplo, en este caso, en resumen podemos decir, para encontrar la derivada, derivamos con respecto a x a ambos lados de la ecuación y tratamos a y como una función que depende de x implícitamente. No sabemos explícitamente cómo es, pero sabemos que depende de x. Y luego lo que hacemos es agrupar todos los dy's para despejarlo, como hicimos aquí. Aquí queríamos despejar dy, pues directamente lo dejamos solito. Hay unas veces que nos queda varios términos con respecto a y y hay que agruparlos. Vamos a ver, por ejemplo, el siguiente problema que nos puede servir más para ejemplificar esta parte de agrupación. Por ejemplo, queremos encontrar la derivada con respecto a x de toda esa función. Entonces, el primer paso que les puse arriba es, primero derivamos a ambos lados con respecto de x. Entonces, lo voy a poner por esta vez todavía explícito, pero luego a ver si ya se va viendo más claro, ¿no? Entonces, tengo la derivada con respecto a x de y cuadrada. Todavía no sé cómo es y, pero ahí la decimos. Vamos a calcular esa derivada. Y esto va a ser igual a la derivada con respecto de x de todo esto, ¿no? X cuadrada más seno de x por y. Bien, entonces, ahora sí, de este lado decimos, yo quiero calcular la derivada de y, no la conozco, no puedo despejar y de forma explícita, entonces lo que hacemos es derivar implícitamente. Entonces me va a quedar 2y, igual que hace rato, 2y, por la derivada de y con respecto de x. Y ese es igual a, ya saben, que tenemos una suma, tenemos que hacer la derivada de cada uno de los términos. Entonces me quedaría la derivada de x cuadrada con respecto de x, esa ya la puedo conocer sin problema, es decir, está explícita, entonces me queda 2x más la derivada de esto de acá, ¿no? De seno x por y. Aquí, si se fijan, tengo otra composición de funciones. Entonces, esto de aquí, déjenme lo pongo acá nada más para ponerlo por separado. La derivada con respecto de x de seno de x por y sea igual a la derivada de la función externa. Estoy componiendo. La derivada del seno es el coseno. Coseno de x por y por la derivada de lo de adentro, ¿no? Entonces me queda la derivada con respecto de x por y. Aquí el problema que tengo, obviamente, voy a hacer la derivada de un producto, pero vuelvo a tener y a y no la conozco explícitamente. Entonces, esto de aquí me quedaría coseno de x por y por la derivada de esta función, ¿no? Entonces me quedaría el primero por la derivada del segundo, el primero que es x por la derivada del segundo. Como no sé cómo es y, le ponemos todo, ¿no? Derivada de y con respecto de x más el segundo por la derivada del primero. La derivada de x con respecto a x ya sabemos que es 1. Entonces me quedaría y. Entonces,
esto de aquí, yo lo puedo poner como 2x más coseno de xy, que multiplica a x de y en dx más y. Entonces ahí está. Ya derivamos ambos lados con respecto a x y dejamos a y escrita implícitamente, perdón. Ahora lo que tenemos que hacer, como dice el paso, este paso que tenemos aquí, agrupar. En este caso, por ejemplo, se ve que tengo aquí de y tengo acá de y. Entonces lo que me conviene es poner todo de un mismo lado. Entonces podemos poner 2y, lo pongo aquí, 2y de y en dx. Todo esto, bueno, este está multiplicando por este y está multiplicando por este, ¿no? Este no me preocupa porque no tengo. Y nada, esta flechita que tengo aquí es la que me voy a llevar. Como está sumando, la paso restando, ¿verdad? Entonces me va a quedar menos x coseno de x por y dy en dx. Y eso es igual a 2x más y coseno de x por y. Nada más desarrollé esa multiplicación y pasé de y de un lado y todos los términos sin de y del otro lado. Entonces, sí, ya. Nada más me falta hacer esta factorización, ¿no? Yo tengo este término de aquí, tengo los dos con de y, entonces lo factorizo. Yo a ver, aquí por cuestiones de espacio, déjenme lo paso para acá y me voy a aventar dos pasos en uno solo. A ver, si alguien se pierde, me dice y ahorita lo hago. Entonces, lo que voy a hacer es factorizar de y todo lo que me queda multiplicando a y, lo paso dividiendo. Entonces, haciendo eso, me quedaría dy en dx, y eso es igual a 2x más y coseno de x por y, que queda dividido entre, en este caso, por ejemplo, tengo 2y menos x coseno de x por y, ¿verdad? 2y menos x coseno de x por y. Y esa sería la derivada de esa función, ya viendo la, bueno, la derivación implícita. Sí, este paso sí quedó, este que hice de factorizar y pasar dividiendo, porque luego me aventé los dos pasos para que me entrara todo, pero no sé si quedó claro. Sí, quedó claro. ¿Sí? Gracias. Ya, ¿sí? ¿Sí? ¿Todo bien? Déjenme hago un último problema, ya nada más para terminar la sesión del día de hoy. Aquí les pongo que, bueno, ya sabemos cómo sacar las derivadas implícitas, ¿no? Aquí vamos a ver más ejemplos, pero ahorita, por ejemplo, ya se ve que más o menos una metodología que vimos. Como ya sabemos sacar derivadas, pues nada nos tiene ahí. Podemos sacar derivadas de cualquier orden, podemos sacar de segundas derivadas, terceras derivadas, cuantas veces podamos nosotros derivar a la función. Entonces, por ejemplo, para esta ecuación, vamos a sacar la derivada de segundo orden. Entonces volvemos a hacer la misma metodología. Nada más, me voy a ir un poquito más rápido, pero ustedes me van frenando, ¿no? Entonces, sacamos la primera derivada. Bueno, aquí ya lo puse para obtener la primera derivada. Entonces me quedaría 6x cuadrada, que sería la derivada del primer término, menos 6y por la derivada de y con respecto de x, y ese es igual a 0. Ustedes me van deteniendo, ¿no? Como lo vayan viendo, ¿no? Y esto implica que dy en dx es igual a menos 6x cuadrada entre 6y, ¿no? Esto es igual a, entonces, a menos x cuadrada entre y. Sí, más o menos, bueno, sí, todos me siguieron hasta aquí. Yo ya me
quité algunos pasos que habíamos hecho anteriormente, pero creo que más o menos queda claro, ¿verdad? Ah, si se fijan, de hecho, me equivoqué, ¿no? Porque está restando, lo paso sumando, ¿no? Entonces, de hecho, este signo menos no va. ¿Sí? ¿Todos tienen claro esa primer derivada? Sí, todo bien. Sí, sí, gracias. Entonces, bueno, ya tengo esta primer derivada. Ahora, esta es la ecuación que yo voy a querer derivar. Déjenme lo pongo. Ahora que la segunda derivada, bueno, sí, eso ya está, ¿no? Es que sí está explícito. Entonces, la segunda derivada de y con respecto de x va a ser la derivada de esta función. Aquí tengo un cociente, entonces tengo que derivar como cociente, ¿no? Entonces me va a quedar el de abajo al cuadrado, esto no le hacemos nada. Entonces, el de abajo por la derivada del de arriba, ese lo tengo solamente x, entonces sin problema lo puedo derivar. Me va a quedar 2x. El de abajo por la derivada del de arriba menos el de arriba por la derivada del de abajo, ¿no? Entonces, en este caso, como yo no sé cómo depende, voy a poner dy en dx. Ya hice la derivación, me queda implícita, pero ya hice la derivación. En este caso, por ejemplo, yo puedo pues, simplificar unas cosillas. Aquí me queda 2xy entre y cuadrada, lo podría poner 2x entre y, ¿no? Nada más como para ir reescribiendo. Menos x cuadrada entre y cuadrada. Aquí la cosa es que, por ejemplo, me queda ese x cuadrada entre y cuadrada que está multiplicando a la derivada de y con respecto de x, o sea, la primera derivada. Pero la primera derivada yo ya sé explícitamente cómo es. Entonces yo puedo poner aquí x cuadrada entre y. Y esto sale de esto de acá, ¿no? Que es la primera derivada. Y entonces la segunda derivada me queda 2x entre y menos x cuarta entre y cúbica. Y siempre es importante sustituir, por eso quería resolver este problema, siempre es importante sustituir la primera derivada porque nosotros si quisiéramos utilizar la segunda derivada para calcular algo, pues necesitamos nosotros saberlo en términos de cosas que conozcamos de la ecuación original. A lo mejor me están pidiendo calcular en un punto algo, lo que sea, y en ese caso, por ejemplo, yo podría en el punto 1,1, por ejemplo, algo porque sea muy sencillo, yo podría calcular la segunda derivada en términos de la función original, que sería el 1,1. Si lo dejo en términos de la derivada, pues tendría que primero evaluar en la derivada y luego evaluar en la segunda derivada, ¿no? Que me complique. Entonces, siempre que se hagan problemas de segunda, tercera derivada, nosotros tenemos que ir sustituyendo los términos de las derivadas anteriores a forma que tengamos la respuesta en términos de las componentes de la función original. Entonces, bien. Hasta aquí, déjenme lo dejo el día de hoy para no hacer la clase más pesada. Lo que nos faltaría aquí, quería hacer otro par de problemas, los podemos empezar el siguiente, la siguiente clase. Nada más como repaso, como una forma de repaso. Inténtenlo hacer si pueden. Ustedes les había puesto un tercer problema aquí. Pero bueno, si pueden hacer alguno de ellos, estaría muy bien nada más para que vayan repasando estos conceptos de derivación. Entonces, aquí nada les pido calcular la primera derivada de esas, pues digamos, tres funciones. Esta y esta de acá. Y lo que quisiera ver en la siguiente sesión ahora sí, es ver cómo podemos aplicar esto para resolver inversa de funciones, la derivada de inversa de funciones. Luego vamos a subir todo el documento que tengo ya escrito por si lo quieren ir checando. Igual no es muy complejo, ya es nada más cosa de ver cómo se aplica la inversa. Entonces con eso podemos sacar la derivada del arcoseno, arcocoseno o del logaritmo, ¿no? Que no hemos resuelto. Hasta ahorita solo sabemos de cómo resolver la exponencial, nos faltaría del logaritmo. Entonces, pues, se lo subo todo esto si quieren echarle un ojo y si no, de todos modos lo repasamos. Ya subí la tarea, si se fijan, bueno, que la discutimos con calma en la siguiente sesión, para que tengan tiempo de, como habíamos dicho, que tengan tiempo de desayunar. Échenle un ojo también a la tarea 5, en particular,
Si se digan el problema 1, pues directamente es aplicar lo que hicimos ahorita. El problema 2 y 3 sí es un poquito de con lo que comenzamos esta clase, el problema este de la escalera, más o menos ver cómo se vaya aplicando. Lo que sí les encargo es que lean con cuidado el problema 2 y 3 para la próxima clase, para que si hay algunos problemas en la redacción los podamos discutir, ¿no? Ya vamos a ver más explícitamente cómo resolver estos problemas en la siguiente sesión y cómo resolver las ecuaciones paramétricas. Fijan, ya estamos empezando a ver cómo podemos obtener una descripción más general de las funciones, como lo hicimos ahorita, pero ahora a ver cómo vamos a determinar máximos y mínimos y cómo podemos determinar estas derivadas de paramétricas, ¿no? Para que ahora sí podamos derivar cualquier función que se nos dé, ya sea explícita, implícita o paramétrica, que nosotros podamos encontrar su comportamiento. Pero bueno, si no hay más, bueno, si no hay dudas de lo que hicimos, bueno, lo que hice, lo que se resolvió el día de hoy. Sí, claro. Si no hay duda de lo que se resolvió el día de hoy y, bueno, estos temas, nos vemos la próxima clase y ya, concretamos estos problemas, estos temas que nos quedaron, por ver el día de hoy. Gracias, profe. De nada. Gracias, profesor. Gracias. De nada. Buen inicio de semana. Gracias igualmente. Buen inicio para todos. Nos Gracias. vemos. De nada. Hasta luego.